Hola, bienvenido a otro video de Escucha Español. Yo soy Andrea, soy mexicana y soy maestra de español. Y en estos videos de Escucha Español yo hablo a velocidad normal e intento no cambiar ninguna palabra que yo usaría en una conversación normal con alguna amiga, con mi mamá, con mi hermana. Intento hablar normal, vaya, como siempre hablo. En este video te voy a platicar de dos experiencias y como vamos a hablar de experiencias, muy probablemente vas a escuchar tiempos como el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito indicativo y el subjuntivo. Mucho subjuntivo, mucho condicional también y no sé, me parece que esos son los principales tiempos que vas a escuchar. Como saben, este es mi tercer mes aquí en Perú y he tenido muchas experiencias, pero hoy te quiero compartir dos concretamente. La primera es sobre el viaje que hice a la cordillera de Huayhuash y el segundo es la visita que hice a Maido, el mejor restaurante del mundo según la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en este 2026. Vamos a empezar por Whitewash. Si a ti te gusta el deporte, si te gusta la naturaleza, si te gusta la vida activa, te va a gustar este lugar del que te voy a hablar. Hay una diferencia que yo he notado aquí en Perú y es que aquí no dicen estados. Por ejemplo, en México decimos, es un país, luego hay estados y luego hay ciudades. Y es lo mismo en Estados Unidos. Hay, es un país, hay estados y hay ciudades. Y aquí en Perú es un país y a los estados les dicen departamentos y ciudades, pues ciudades. Los primeros 2 meses estuve en el departamento de Ancash, aquí en Perú, en la ciudad de Huaraz, que Huaraz es la capital de Ancash, entonces digamos que es la ciudad más grande de Ancash. Pero en Ancash hay tres cordilleras que son muy conocidas a nivel mundial para los alpinistas. De hecho, es un lugar que tiene un aeropuerto bastante conectado internacionalmente, quizá. Muchos alpinistas de todo el mundo vienen a Perú, a Huaraz, a hacer alpinismo. Hay demasiados picos. De hecho, el logo de Paramount, el del pico, el pico está aquí en Perú y es uno de los picos más conocidos en Huaraz. Entonces, yo no sé por qué, pero se me hizo muy interesante saberlo, muy curioso. Y en Ancash hay tres cordilleras, que está la cordillera negra, la cordillera blanca y la cordillera Huayhuash. La cordillera Huayhuash está dentro de una lista de los trekkings más bonitos en el mundo. Ahora, en español usamos la palabra senderismo, que es como hiking. Y la diferencia, por ejemplo, entre hiking y trekking es que el trekking es de varios días y el hiking es de un día. Y en español siempre decimos senderismo, pero mucha gente usa el término trekking porque es más fácil para usarlo cuando se trata de turismo. Entonces dejémoslo como senderismo o como trekking. Es exactamente lo mismo. La gente lo usa. Entonces creo que uno de los objetivos principales de nuestro viaje aquí a Perú era hacer este trekking o esta ruta de senderismo que era de la cordillera Huayhuash, que prácticamente es como un circuito que se hace en donde cruzas diferentes departamentos, o sea, diferentes estados, pero cruzando montañas. O sea, digamos que les dicen pasos, ¿no? Como que cruzas un paso, que es prácticamente subir una montaña, pasar sobre la montaña y bajar, caminas y haces otro paso. O sea, subes y bajas montañas en un círculo. Y este circuito cruza tres diferentes departamentos, o sea, tres estados, que creo que es el departamento de Lima, Ancash y Huánuco o Huaraco, algo así. Y esta ruta de senderismo en internet, por toda la investigación, todo lo que nosotros estuvimos buscando para prepararnos para venir, lo hacen ver como muy difícil, como que tienes que venir súper preparado y sí, pero no. Y te voy a decir por qué. Entonces, te lo venden o en internet lo muestran como muy difícil por la altura, porque sí hay demasiada altura. Creo que la altura más alta o lo máximo que alcanzas de altura en todo el trekking o en todo el recorrido es de 5.500 metros, me parece, o 5.200 metros, que es bastante si te pones a pensarlo, pero de donde sales
o de donde empiezas, de donde te recogen, de donde te venden el tour y todo esto, que es en Huaraz, está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, desde que tú llegas a Huaraz, tú sientes la diferencia de la altura o de la altitud, pero decimos altura. Entonces, desde que tú llegas a Huaraz, tú sientes la diferencia de la altura. Y creo que las personas lo sienten muy retador porque mucha gente llega a Huaraz y al día siguiente o a los 2 días se van al tour, o sea, se van a hacer el circuito de whitewash. Y obviamente es un esfuerzo bastante grande porque la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a estar a tanta altura o a estar a esa altura. Entonces tu cuerpo, tu corazón todavía está acostumbrándose a este cambio. Ahora nosotros lo planeamos un poco diferente. Nosotros estuvimos un mes en Huaraz aclimatándonos, corriendo, hicimos un poco de senderismo cerca de Huaraz, en algunas de las lagunas que hay cerca de la ciudad. Senderismo y trekking, o sea, nos quedamos a dormir, nos quedamos a acampar. Antes de esto yo jamás había acampado y mucha gente como que me quiso asustar, como que me dijeron, ¿y lo vas a hacer sin haberlo hecho? Como que me quisieron dar a entender que no me iba a gustar, pero la verdad es que no, o sea, no es cómodo. Acampar no es cómodo, no es como que sea algo en donde vas a descansar tu cuerpo. No, porque, a ver, todos sabemos que acampar no es cómodo. Yo ya sabía que no iba a ser cómodo. O sea, es que es un poco contradictorio porque es cómodo, pero no es cómodo. O sea, no es cómodo porque no tienes una cama, no tienes electricidad, no tienes agua caliente, no tienes una estufa, pero es cómodo por todo lo que puedes encontrar, todo lo que te puedes desconectar, todo lo que puedes ver, sentir, impresionarte, reconocer y admirar de la naturaleza. Eso es lo que vale la pena de acampar. Entonces creo que igual, obvio, depende mucho de qué es lo que te gusta. Si te gusta estar al aire libre, te va a gustar. Si prefieres estar y hacer actividades adentro, como tipo indoor, um, pues seguramente a lo mejor y no te gusta, pero creo que vale la pena probarlo. A mí me criaron en mi familia como una persona de interiores, o sea, de indoors. Creo que me hubiera gustado pasar más tiempo afuera, como tipo en la naturaleza, pero en México tampoco hay mucha naturaleza, entonces es mucho más común hacer actividades en el interior que hacer actividades en el exterior, simplemente porque no hay tantos parques nacionales o por lo menos el acceso no es tan fácil como en Estados Unidos o en Canadá o en otros países. Ahora, aquí en Perú tampoco es tan fácil el acceso porque la verdad es que en Huaraz solo vive la gente de Huaraz. Ahora, aquí en Perú el acceso tampoco es tan fácil ni tan barato. Por ejemplo, a esta ruta, a este trekking de Whitewash, creo que solo puedes llegar si vas en un tour. O sea, no hay como un camión o una combi o una van que te lleven a la entrada o a alguna entrada o de que te acerquen. No existe. Pero en algunos otros sí, pero solo porque la gente sigue viviendo en granjas ahí, que siguen criando a sus animales, siguen plantando muchísima lavanda, siguen plantando muchísimo maíz, también lo vi. También vi muchas granjas que eran de queso, entonces creo que el acceso es más local. Entonces el acceso es más fácil, pero solo porque la gente vive ahí. Entonces realmente no es como que una reserva o un parque nacional, es más bien como que la gente vive ahí. Pero bueno, sigamos con Whitewash. Ahora, como te dije, nosotros planeamos quedarnos y aclimatarnos en Huaraz por más o menos un mes antes de hacer esta ruta porque sabíamos que era muy difícil. Creo que son 170 kilómetros en 8 días. Entonces digamos que tienes tiempo, pero tampoco tienes tanto tiempo. Hay días que a lo mejor y solo puedes caminar 7 kilómetros y ya. Y hay otros días en los que a lo mejor el camino es más plano y puedes caminar 20, 25 kilómetros y muchísimo mejor porque puedes avanzar en la ruta. Ahora, como ya te había dicho,
Nosotros fuimos en un tour porque es prácticamente imposible llegar por tu cuenta y cargar tu propia comida y tu casa de campaña y tu sleeping y todo por 8 días es bastante pesado. Entonces, por eso nosotros decidimos ir con grupo. Y aunque ir con grupo es más fácil, porque las personas que organizan y que te preparan pues la comida y las carpas y todo esto ya lo tienen hecho cuando tú llegas, porque ellos van con burros, entonces ellos llegan antes de que tú llegues caminando. Pero aún con todo esto, el reto sigue siendo casi que ganarle al sol, porque yo no sé qué pasa que en las montañas oscurece muchísimo más temprano. Entonces uno de los retos que hay en este circuito de la cordillera de Whitewash es que pues sales muy temprano, a lo mejor ya empiezas a caminar a las 6 de la mañana y cuando llegas a las 3 4 de la tarde te quedan 1 o 2 horas de luz y ya. Y como no hay manera de cargar pilas, pues tienes que cuidar tu batería de tu lámpara, de tu teléfono, de tu cámara, de todo lo que vayas a llevar. Tienes que cuidar la batería porque te tiene que durar 8 días. Ahora, antes de que yo llegara a Perú, yo pensé que iba a haber muchas llamas y me sorprendí porque no vi ni una. Vi muchas vacas en todas las rutas de senderismo que hicimos en Huaraz. Había muchísimas vacas, muchísimas ovejas, muchos becerros. Yo tenía muchísima ilusión de ver a un cóndor y le preguntaba todos los días, ¿crees que vayamos a ver a un cóndor? ¿Crees que vayamos a ver a un cóndor? Pero me dijeron que no, que la verdad es que los cóndores son muy difíciles de encontrar. Sin embargo, vi muchísimas águilas. Yo creo que nunca había visto águilas como en vivo y a todo color. En México sí hay águilas, pero pues en las ciudades no. O sea, no es muy común que veas un águila. Entonces, me encantó como que las vistas, los glaciares, los lagos, vimos avalanchas también. La verdad es que sí, era un poco surrealista porque es como algo que yo dije, no puedo creer que esto que yo estoy viendo hay muy poca gente que lo ha visto en vivo. Mucha gente y yo también veo muchísimas fotos, ahora muchísimo más con las redes sociales, de lugares increíbles y cómo llegar y qué hay, pero creo que es totalmente diferente cuando lo ves con tus propios ojos. Creo que cuando lo ves y lo vives y llegas a este lugar por tus propios méritos, lo disfrutas un poco más que en una foto. No sé, no sé. A mí me gustó muchísimo. La verdad es que todo era nuevo para mí. Yo obviamente había visto las estrellas, pero creo que jamás había visto un cielo tan bonito. Literal, podías ver todas las estrellas. Estaba increíble. El único problema, era que hacía demasiado frío. Yo creo que yo fui muy bien preparada con mis capas, con mi ropa. Llevé lo que se necesitaba para ir a estas temperaturas, que tampoco eran muy bajas, pero sí son bajas. O sea, yo creo que en la noche en Celsius si estás a 0 o -1 o -2 grados y en la mañana también. Entonces, ese era como el tema, ¿no? Como que la noche y la mañana. Durante el día a lo mejor y 7, 10 grados y en el sol pues a lo mejor un poco más, no había mucho problema. Solamente hubo un día en el que incluso los guías nos advirtieron y nos dijeron, esta va a ser la noche más fría, por favor abríguense, pónganse más capas, lo que traigan, úsenlo y en la mañana también. Y yo hice caso, la verdad es que yo iba muy bien preparada, entonces como que no tenía mucho miedo, solamente decía, ok. Y esa noche en la que nos advirtieron, va a ser muchísimo frío, por favor, pónganse sus capas, no sé qué, cuídense, abríguense. De hecho, nos daban una bolsa de plástico en donde nos ponían agua hirviendo para que te durmieras abrazando la bolsa y conservaras tu calor. Pues yo no tenía tema en la noche, entonces en la mañana yo salí con mis capas preparada, desayunamos todo, empezamos a caminar y yo te juro, iba caminando y yo iba llorando porque tenía tanto frío, yo no sentía, a veces pues sí, no sientes tus dedos de los pies o de las manos, pero yo no sentía mi cuerpo, yo decía, yo no siento mi cuerpo, tengo mucho frío, ayuda y solo lloraba
porque no había nada que hacer. Realmente a las 5 de la mañana empiezas a caminar en el hielo, obviamente no porque hubiera hielo, o sea, porque el pasto todo está congelado a esa hora, después se descongela y cada noche y cada mañana se volvía a congelar. Pero es como que era inevitable, o sea, no había muchas opciones, entonces toca machinar, o sea, decir, ni modo, yo puedo, a machinar. En resumen, creo que es una experiencia que vale la pena. Yo creo que 8 días puede sentirse demasiado porque pues son 8 días en los que no hay un baño, en los que no te bañas, en donde no hay internet, no hay luz, no hay muchas de las comunidades, de las comodidades que parecen ser muy simples. Pues no sé, yo creo que 8 días puede sentirse demasiado. A mí no hubo un momento en el que yo quisiera renunciar, la verdad no, ni siquiera en ese momento en el que estaba llorando porque tenía demasiado frío, pero sí al final estaba yo muy contenta de regresar a alguna ciudad y tener comida y tener luz y poder bañarme y poder ir al baño. Entonces, lo volvería a hacer, sí, pero a lo mejor y de 6 días máximo, sí. Y bueno, el precio de este tour va desde los 600 hasta los $1000, que incluyen pues tu casa de campaña, tu sleeping, tus comidas y arrieros y el guía. Arrieros son las personas que tienen burros o caballos y que cargan tus cosas para que tú no cargues una mochila enorme. Y pues para mí valió la pena. No sé, te digo, si yo lo volviera a hacer, creo que yo haría el de 6 días quizá. Y bueno, después de este tiempo que estuvimos en el departamento de Ancash, venimos aquí a Lima, que es la capital de Perú. Y aquí es una ciudad muy gastronómica y justo en este recorrido de Waiwash conocimos a una chica que es de aquí, de Lima, y ella nos estaba hablando sobre los restaurantes y sobre la comida y nos dijo, de hecho en Lima está el restaurante número 1 del mundo, se llama Maido. Y sí, cada año hay una lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y el número 1 en el año 2026 es Maido, que está aquí en Lima. Y el dueño es un peruano que es hijo de japoneses, inmigrantes japoneses que llegaron a Perú. Él es peruano y prácticamente él se volvió chef, ha viajado por el mundo, abrió su restaurante y ahora es el número 1. Cuando nosotros lo supimos, estábamos un poco indecisos entre hacer una reservación o no hacer una reservación, porque la verdad es que es bastante caro y después de pensarlo algunos días decidimos en hacer la reservación en Maido porque pensamos, bueno, ¿cuándo vamos a volver a poder ir a el mejor restaurante del mundo del momento? Entonces, pues decidimos hacer la reservación con más o menos un mes de anticipación y para hacer la reservación tienes que hacer un depósito. Creo que es menos de la mitad, pero sí tienes que hacer un depósito, no puedes solamente reservar y ya. Ahora nosotros decidimos hacer el menú de experiencias, que prácticamente es un menú de 12 tiempos que no incluye bebidas alcohólicas, simplemente es agua con gas o agua sin gas, o sea, agua mineral o agua simple. Y este menú está en $350. Si tú quieres tener el menú de las experiencias y el menú de las experiencias de bebidas, en donde te dan como tu bebida que combina en sabor con lo que estás comiendo, estaba en $500, me parece. Yo solo tuve el menú de las experiencias y Jake tuvo el menú de las experiencias de bebidas y de comida. Al final compartimos la experiencia de bebida porque pues y yo, para ser honesta, estaba muy preocupada porque a mí no me gustan los mariscos, no me gusta el sabor, no me gusta el olor, no me gusta la textura. Y yo dije, ¿por qué voy a ir a un restaurante tan caro si no me gustan los mariscos? Pero creo que a lo mejor no me gustan ciertos mariscos, no sé. Sí me gusta el sushi, no me gusta el ceviche, es muy raro, pero los mariscos simplemente no son mi primera opción, entonces yo estaba un poco preocupada. Pero al mismo tiempo yo pensé, pues no hay un mejor lugar para probar los mariscos o para
comer y aceptar los mariscos que en el restaurante número 1 del mundo. Entonces yo tenía que probar los mariscos sí o sí. O sea, yo dije, no hay manera de que yo diga, ay, no, no me gusta en un lugar así. Necesito probarlo por mí misma. Necesito Necesito confirmarlo por mí misma. Y la verdad es que nada sabía a pescado, pero todo se veía como pescado. De hecho, en la primera entrada que nos trajeron, el plato traía un pescado disecado así. Y yo lo vi y dije, no puede ser. Pues ni modo. O sea, yo dije, ni modo. Tengo que machinar y comerlo, probarlo. La verdad es que, te digo, nada se veía pescado, todo se veía como pescado, pero todo estaba riquísimo. La verdad es que era muy difícil como que reconocer qué era lo que había. No había tanta gente en el restaurante. Yo pensé, a lo mejor y me encuentro a alguien famoso, pero no había tanta gente en el restaurante. Nuestra reservación era 4:30. Y de hecho, si tú no llegas 10 minutos antes, pues pierdes la reservación y todavía tienes que terminar de pagar tu depósito. Entonces, si llegas a ir, te recomiendo llegar demasiado temprano. Nosotros cuando planeamos nuestro viaje no sabíamos que íbamos a visitar Maido y obviamente pues nuestro viaje estaba enfocado en hacer senderismo, en ir a la montaña y pues ya. Entonces toda nuestra ropa pues era de senderismo. De hecho, yo solo traigo mis botas y 2 tenis, unos de trail y unos con placa de carbono. Entonces, unos días antes fuimos a H&M a buscar ropa para Maido. Y la verdad es que creo que el estilo, el ambiente es bastante relajado. No sé si has sentido, has visto que hay lugares que son tan elegantes que aunque tú vayas como un cliente, a veces hasta te hacen sentir incómodo porque como que necesitas pretender o aparentar o algo. No sé, es muy raro. Esos lugares no me gustan. Pero en Maido no se sintió así, como que el ambiente era muy relajado, había gente con jeans, había gente con tenis de correr, o sea, literal era como tú te sintieras más cómodo. Y otra cosa que empecé a hacer en este viaje fue empezar a hacer un librito que me pareció muy cool. Yo lo vi en TikTok. Era una chica que ella hablaba de que esto te ayuda muchísimo a mejorar tu memoria y a la retención y como a prevenir el Alzheimer, ¿no? Pero prácticamente tú guardas cositas de tus viajes, de tu día y lo pegas en un libro. No tiene que tener un texto, o sea, puedes escribir porque no hay reglas, pero no hay reglas en la vida. Pero lo ideal es que solo sean cosas que tuviste de este día. Entonces lo ideal es que tú pegues cosas que tú tuviste de ese día. Pueden ser basuritas, etiquetas, boletitos. Por ejemplo, yo aquí pegué todo lo de la cordillera de Whitewash, todos los tickets que nos dieron de los campamentos. Y en la otra página, pues puse algunas cosas. Por ejemplo, la de Sprite, el Inca Corn, que me encanta. Es un snack de aquí muy rico. Se llama canchita. Es como elote. No es elote, es como maíz inflado. Y, por ejemplo, de Maido. Y, por ejemplo, de Maido me traje estas dos que eran como para ponerlo en la mesa. No sé, no me acuerdo para qué. Creo que era para poner los palitos chinos. Y me traje los palitos chinos. ¿Qué son estos? Um, Me pareció muy divertido, muy interesante. Creo que es una muy buena forma de guardar recuerdos sin escribir. Entonces tú ves algo, por ejemplo, yo voy a ver los palitos chinos pegados en mi cuaderno y voy a decir Maido. En fin, espero que hayas aprendido alguna palabra, alguna expresión, que hayas aprendido algo y muchas gracias por ver este video. Dale like porque le ayuda mucho a mi canal y espero verte pronto. Adiós.